Bodega La Gravera está situada en la provincia de Lleida, justo digamos en el pie de los Pirineos. Esto sería el primer escalón, estaría lo que es la Serra Llarga, que forma parte del anticlinal. Son 150 kilómetros de montañas de yesos y arcillas que digamos son ese primer pasito de subida hacia el Pirineo. Se formaron a la vez que los Pirineos, cuando las placas tectónicas de los Pirineos fueron levantando aquellas montañas, pues en esta zona encontraron esos materiales blandos que son muy dúctiles y entonces se fueron elevando una cordillera de dirección este-oeste, donde nosotros instauramos nuestro proyecto. Tenemos 4 viñedos aquí y nuestra agricultura está basada en trabajar esos viñedos singulares gracias a este terroir tan distinto, que está basado en el carácter que da los yesos a nuestros vinos, y además nosotros trabajamos de una forma biodinámica, muy natural, de mínima intervención, para que todo ese paisaje se pueda expresar a través de nuestros vinos. La filosofía de la bodega es sobre todo pues eso, elaborar un poco vinos que puedan expresar el paisaje y además con variedades principalmente autóctonas. Sobre todo nosotros nos definimos un poquito como garnachistas, ¿no? Tenemos principalmente garnacha blanca y garnacha tinta como varietales más importantes, y luego aparte de eso, claro, la bodega comenzó en el 2006 con esa viña, pero en ese afán por buscar un poco lo autóctono y lo local, se empezó a investigar con viñas viejas, a ver qué era lo que había por aquí, qué variedades había, qué era lo que podíamos elaborar. El proyecto Vinventions a nosotros nos ha ayudado porque al final nos ayudó a llevar adelante una iniciativa que teníamos, ¿no? Como os he explicado, nosotros trabajamos en biodinámica. Entonces, nuestro objetivo es un poquito volver a la agricultura de nuestros ancestros, que es, en vez de utilizar químicos, sustituirlo por el uso de plantas, que al final existen plantas que sirven para curar plantas, que no tenemos por qué recurrir a los químicos. La única enfermedad que a veces se desarrolla en esta zona es el oidio. Según el año y según la climatología, pues puede llegar a desarrollarse algo de oidio, y entonces es un poco como nuestro objetivo, ¿no? El luchar contra el oidio de una forma natural. Para el oidio normalmente se trabaja con azufre. En nuestro caso, aunque utilizamos azufre de mina, que es más natural con azufre químico, igualmente pensamos, vamos a buscar algo que no sea ni azufre mineral ni azufre químico, algo que venga más de la naturaleza, que venga de las plantas, que contenga quizás azufre en su propio contenido, ¿no? De la propia planta, que haya azufre vegetal, que nos permita, digamos, de alguna manera extraerlo y utilizarlo para aplicarlo en nuestras viñas. Y allí es cuando nos salió la idea de empezar a hacer destilación. Os propusimos este proyecto de hacer destilación de algunas plantas, pues como puede ser, por ejemplo, la mostaza, ¿no? Que puede contener, o hicimos también rábano, perejil, ¿no? Diferentes plantas que al final, pues nosotros lo que hacemos luego es aplicarlas en el campo, haciendo líneas con aplicación o sin aplicación, o unas con un tipo de hidrolato, otras con otro. Nosotros destilamos esas plantas que cultivamos nosotros o recogemos en el campo, lo aplicamos, y a partir de allí vemos el efecto, si realmente, ¿no? Hay una disminución de ese oidio en las plantas, y a partir de allí aprenderemos para que ese objetivo de disminuir el uso de químicos en el futuro, pues veamos si es posible un día llegar a azufre cero, que sería nuestra ilusión. Pues nuestra experiencia con el tapón y con el vino que hemos elegido para el tapón que nos habéis aportado desde Vinventions en este proyecto, hemos elegido un Honra Blanco, que es un vino que hacemos a base de garnacha sobre todo, en el caso del 2020 un 80% y un 20% de Sauvignon, donde lo importante es inicialmente que se mantenga la fruta, pero a la vez que pueda tener una cierta evolución en la botella durante años. O sea, es un vino que tú lo puedes disfrutar ahora con su máxima frescura, con una fruta muy pura, y en cambio cuando pasa el tiempo, gracias también al trabajo con lías y a tener un buen tapón, pues puede permitir que poquito a poco vaya evolucionando para desarrollar pues unos hidrocarburos, ¿no? Que se vea más la parte mineral del vino y que tú lo puedas disfrutar pues de aquí a 10 años, ¿no? Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de poder utilizar un tapón de caña de azúcar, en este caso el Nomakor Reserva, pues decidimos utilizar este tapón precisamente por esto y porque además nos ofrecía una solución sostenible, que no era corcho, que es la caña de azúcar, al final de origen vegetal, un desecho, ¿no? Que al final se reaprovecha, que va en la línea de nuestra filosofía de recuperar, de sostenibilidad y demás, y además nos ofrecía una buena conservación del vino. Embotellamos este vino nosotros a principios de
de este año, y la verdad es que la evolución es de haber mantenido la fruta totalmente, el vino está súper puro y creemos que sí que nos va a dar esa evolución que esperamos durante años de buena evolución en botella.